seguimos en el programa Yoga para Todos. Estamos hablando de las cualidades divinas y nos acompaña Andrea Borboya. Andrea, gracias por tu práctica. Gracias. Y por favor, ayúdanos a entender desde tu perspectiva por qué la apertura es una cualidad divina. Pues yo creo que la apertura es una cualidad divina porque realmente es una decisión del ser humano vivir en esa apertura de manera espontánea. Es decir, cuando tratamos de controlar todas las situaciones y todas las cosas, nos estamos privando de esta cualidad innata del corazón de querer, no de querer, de estar abierto. De recibir las cosas. De recibir las cosas en vez de tratar de hacerlas o de controlarlas o de llevarlas a cabo, sino de realmente abrirse a la experiencia diaria de la vida, que lo único que quiere la vida es manifestarse con todo su esplendor. Entonces yo creo que es una cualidad divina porque el corazón está abierto, porque la vida está fluyendo a través de nosotros de una manera natural. Y no podemos hacer que la vida fluya como queramos nosotros, hay que aceptarlo y ser abierto. Hay que tener objetivos claros para poder, como una meta, digamos, por supuesto, una encauzar dirección. la energía, pero pues no sabemos, ¿no? Es el misterio de la vida, que no sabemos nunca qué es realmente lo que va a Y pasar. el que se opone paga, a veces, amigos, paga un precio muy grande. Yo estoy hablando mucho, y ustedes se van a dar cuenta de esto en estos programas, de que la apertura es lo contrario, de lo cerrado más bien es estar lleno de cosas. Pero lo que dice Andrea es muy importante, es dejar de controlar las cosas, porque en el momento en que sueltas, las cosas comienzan a fluir, se abre un espacio y estamos abiertos a otras posibilidades y las cosas suceden realmente. Totalmente, cuando abrimos realmente creamos espacio interno para que la vida se manifieste. En vez de llenarla, muchas veces pensamos que si hacemos más, o que si acumulamos más, o que si tenemos más, estamos haciendo, y muchas veces es el trabajo opuesto de desprenderse para crear ese espacio para la vida. Así es. Entonces, no es solamente dejar ir, no es solamente abrirte, dejar de controlar, pero también permitir que las cosas sucedan, dejar de exigir. Yo creo que esto es importante. Exactamente, y en la práctica de yoga es muy bonito esto también porque muchas veces nos damos cuenta que la respiración está sucediendo y es solo cuestión de abrirse a esa experiencia de la respiración que ya está. Entonces es como una metáfora un poco de lo que estamos hablando. Me parece muy bien. Estamos iniciando esta semana, estoy muy emocionado a ver a dónde llegamos con la cualidad de la apertura, pero créanme, la apertura es cualidad divina porque puede transformarlo absolutamente todo. Andrea, muchas gracias por tu clase. A ti, gracias. Amigos, continúen aquí con nosotros en Yoga para Todos.